La semana pasada seguimos viendo precisamente este salmo en donde a veces podemos encontrarnos, y creo que esta situación viene muy al caso, porque a veces podemos encontrarnos con situaciones difíciles que viven los creyentes y decir, bueno, ¿por qué Dios permite que vivan esta situación un hijo suyo, una hija suya que lo está buscando? Y número uno, pues hemos visto el punto de que es muy importante que no perdamos la confianza en Dios, que sabemos que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, nos ayudan a bien. Entonces, creo que este salmo viene mucho a colación. Y me quedé yo con este versículo que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y en las notas y en algunos comentarios de los que estaba yo preparando precisamente, me encontré una historia que en su momento compartió un creyente de una persona, era un teólogo de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo, y hablaba de una historia ficticia, pero una historia que hablaba mucho acerca de que el hombre cómo no entiende la provisión de Dios en esos momentos difíciles. Ajá. Y cómo podemos equivocarnos mucho al juzgar simplemente con nuestros ojos, ¿no? Como dice, al ver las cosas debajo del sol solamente, ¿no? Bueno, se las voy a leer. Dice, existe una famosa historia de la providencia. Con referencia a esto, cierto ermitaño se sentía tentado, hablando aquí de un ermitaño como una especie de un hombre que se aparta para poder encontrar las verdades, ¿no? de la vida. Dice, este hombre se sentía tentado y totalmente insatisfecho respecto a la providencia de Dios. Pensaba que Dios era injusto. Y resolvió ir andando de un lugar a otro hasta que pudiera hallar alguno que le satisfaciera, alguien que le explicara esto. Pronto se le unió un ángel en forma de hombre y fue caminando con él contándole que era un enviado de Dios para satisfacerle respecto a sus dudas sobre la providencia. La primera noche se alojaron en la casa de un santo varón y pasaron el rato en pláticas sobre el cielo y las alabanzas a Dios, y disfrutaron mucho con un gran sentimiento de libertad y gozo. A la mañana, cuando partieron, el ángel se llevó consigo una gran copa de oro, propiedad del santo varón, ¿no? Habrás dicho, bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Se dice ángel? Dice, menos debió de haber entendido la providencia. Dice, por la noche llegaron a la casa de otro santo varón, el cual les dio la bienvenida muy contento y se gozó con su compañía y discursos. El ángel, sin embargo, al partir, mató a un niño en la cuna, que era su único hijo, la niña de los ojos de su padre, que no había tenido hijos durante muchos años. Pues menos entendía la provisión, ¿no? El tercer día, por la noche, llegaron a otra casa, donde se les recibió tan bien como en las otras. El dueño de la familia tenía un mayordomo a quien tenía en gran estima, y les manifestó lo contento que estaba poseyendo a un servidor tan fiel. Al día siguiente, el padre de familia ordenó a su mayordomo que los acompañara parte del camino para guiarles, y cuando pasaron sobre un puente, el ángel dio un empujón al mayordomo, que cayó al río y se ahogó. Y dices, oye, está muy dramático esto, ¿no? Dice, la última noche se llegaron a la casa de un hombre impío,
donde los agasajó con toda clase de diversiones impropias. Pero el ángel por la mañana le dio la copa de oro. O sea, en vez de quitarle la copa de oro, quitarle una hija al mayordomo, quitarle a alguien, a dar un castigo severo, le regaló la copa de oro que había tomado del otro varón. Dice, a ver, pero déjame. La copa de oro. Habiendo hecho esto, el ángel preguntó al ermitaño si entendía todas aquellas cosas. Este contestó que sus dudas sobre la providencia habían aumentado, pues sí, no disminuido, porque no podía entender por qué había tratado tan duramente a aquellos santos hombres que le recibieron con tanto amor y gozo, y había hecho un regalo al hombre inicuo que los había tratado indignamente. El ángel le dijo: voy a explicarte todas estas cosas. En la primera casa donde fuimos, el dueño era un santo varón, pero el beber de aquella copa cada mañana, siendo demasiado grande, le ponía en condiciones impropias para sus santos deberes. Y aunque él no se daba cuenta, los demás sí, así que se la quité, puesto que es mejor para él perder la copa de oro que su templanza. Era la primera. Luego la segunda: el dueño de la casa en que pasamos la segunda noche era un hombre entregado a la oración y la meditación, y pasaba mucho tiempo en sus deberes sagrados, y era muy generoso con los pobres, en tanto que no tenía hijos. Pero tan pronto tuvo uno, se encariñó con él y pasaba todo el tiempo jugando con él, de modo que descuidaba por completo sus antiguos ejercicios sagrados y daba muy poco a los pobres, pensando que nunca dejaría bastante de su herencia para su hijo. Por tanto, me llevé al hijo al cielo y le dejé a él que sirviera mejor a Dios en la tierra. El mayordomo, a quien eché al río, había planeado matar a su amo la noche siguiente. Y en cuanto al hombre inicuo, a quien le di la copa de oro, no había de poseerla en el otro mundo. Por eso, dice, por lo que se la di en este, lo cual, después de todo, va a ser un lazo para él, porque siendo un hombre sin moderación, dispuesto a la inmundicia, vale más que sea más inmundo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, era una historia ficticia, pero me llama mucho la atención. ¿Y cuál es esta situación? Si nosotros pudiéramos ver en completo cuál es la provisión de Dios, cuál es el por qué Él permite ciertas situaciones, nosotros vemos un pedazo de la historia, como se veía aparentemente la injusticia que pasaba con esto, de una manera dramática, que pasaba con todos estos hombres. Sin embargo, podemos ver que había un plan más grande en todo esto. En una ocasión, uno de ellos era evitar una muerte, era salvar a una persona de una muerte, que lo asesinaran. En otra de ellas era salvar un testimonio de alguien que se estaba perdiendo, que quería servir al Señor, pero se estaba perdiendo. Y en otra ocasión era quitar una situación, un ídolo, ¿no? Como lo había hecho Dios con Abraham, ¿no? Y bien, aunque esta historia nos puede parecer un poco dramática y un poco dura, pero de alguna manera tenemos nosotros que confiar en que Dios sabe por qué hace las cosas, por qué trae las situaciones en nuestras vidas, y debemos confiar y saber que Dios sabe cuál es el final de la historia. Él sabe toda la historia, Él tiene la visión en todo lo que va a suceder, nosotros tan solo en una. Sin embargo, tenemos las promesas de Dios y la fe para poder entender que, a pesar de que las cosas se vean en estos instantes terribles, se vean injustas, hay un buen fin para todo aquel que busca a Dios. Y hay un propósito de amor en cada una de las situaciones que Dios permite en nuestras vidas. Entonces, con esto en mente, vamos a continuar con los siguientes 3 versículos. Carlos, ¿quieres leerlos, por favor? ¿Del 18? Del 18 al 20.
Sí. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente. ¿Cómo han sido asolados? ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hay otras versiones en donde habla de que los vas a dejar en la destrucción, los vas a dejar en la ruina. Y dice, una vez más, utiliza la palabra ciertamente o verdaderamente. Pero ya lo utiliza. Habíamos visto que en el primer versículo decía ciertamente Dios es bueno para Israel. Luego vimos en el versículo, en otro que decía verdaderamente. 13. En el 13 que dice verdaderamente he limpiado en vano mi corazón. Era cuando él estaba llegando a una conclusión equivocada pero contundente para él. Y vemos la tercera en donde él vuelve a decir ciertamente, Dios ya me explicó, ciertamente ya entendí que esta aparente prosperidad a la cual tú las habías puesto, este lugar privilegiado, él veía con sus propios ojos un lugar privilegiado. Oye, ellos no tienen problemas, no tienen congojas, ni monetariamente, ni físicamente, ni familiarmente, están muy bien. Sin embargo, él entiende que es una prosperidad y un bienestar temporal, pero ahora que ha ido al santuario, entiende la naturaleza de las cosas. Y entonces, él comprende que Dios les había puesto en un resbaladero, en un deslizadero, dice la versión Reina Valera, y en otras partes dice resbaladero. Y a mí me llama mucho la atención cómo él entiende que este era un lugar, lejos de ser un lugar apacible y agradable, era un lugar muy peligroso, esa puesta en eminencia, porque era la antesala a la caída. ¿No le recuerda esto a un versículo de Proverbios? Que dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Así que la soberbia y la altivez de espíritu es la antesala para la caída de un hombre. Por eso era un resbaladero. Ahora, cosa curiosa, Asaf entendió que no solamente estaba este hombre como por pura casualidad o por sus méritos o por lo que sea, sino que había puesto Dios en su plan perfectamente armado a estos hombres como en un juicio en ese lugar, para que, con la intención, en este lugar alto, para precipitar su juicio. La palabra que se utiliza aquí para deslizadero, la palabra en hebreo es Helká, es con K, J, es Helká. ¿Saben? Y esa palabra literalmente significa suavidad. En cierta manera podemos ver como que los has puesto entre algodoncitos, ¿no? Pero saben que figurativamente, cuando ustedes van a ver en algún diccionario al hebreo, ven cierta palabra lo que significa literalmente, pero también sabemos que tienen un sentido figurado, un sentido más profundo. ¿Sabes qué quiere significar esta palabra? Lisonjas o halagos. ¿Cuál es el peligro aquí? De una persona que no es controlada por el Espíritu Santo, que es puesta en alto, y esto aumenta su orgullo, pero además los halagos, las lisonjas, lo hacen resbalar. Entonces, no hay nada más peligroso que ir a un lugar que no solamente esté en alto, sino que sea resbaladizo. Ahora, había unas imágenes tremendas esta semana de una joven en Río de Janeiro que estaba en una terraza de un edificio muy alto y que por tratarse de sacar un selfie se va para abajo. Entonces, pues sí, las alturas nos dan confianza cuando debemos de estar
más agarrados de donde podamos. Así que cuando tú tengas una victoria en el Señor, o si tú estás pasando un tiempo de prosperidad, agárrate más fuerte al Señor. Ajá. Porque esto no solamente es para el impío que estamos poniendo, sino también para los hijos de Dios. Entonces, y no te creas de los halagos, ¿no? Habrá mucha gente que lo haga también, no con un mal propósito, ¿verdad? Sin embargo, acuérdate que siempre la receta es: la gloria es para arriba, la gloria es para el Señor, ¿no? Ajá. Es como agarrarte del barandal, ¿no? Está muy alto, me agarro, ¿no? Y bueno, dice Proverbios 26-28: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. La boca lisonjera hace resbalar. También esto nos lleva a cuidarnos nosotros de qué decimos cuando felicitamos a alguien, ¿no? Eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué terrible juicio significa? Entendiendo ya desde este punto de vista la prosperidad, ¿qué terrible juicio significa el ser puesto en un lugar muy alto para ser luego precipitado a los lugares más bajos? ¿Sí? Aquella satisfacción, alegría mundana, placer temporal que experimentaban estas personas, lo único que se ocasionará luego en su castigo eterno es un mayor pesar. Ajá. El acordarse de aquellas... yo me imagino que para el rico de la historia del rico y Lázaro, aquellos banquetes en esplendidez han de haber sido algo que también atormenta. El acordarse de ellos ha de haber sido algo que atormentaba a este hombre que estaba perdido en el infierno, ¿no? El ser puesto en alto y luego caer me recuerda a Amán. Ajá. ¿Cuál fue la última obra de Amán? O una de las últimas. La horca para Mardoqueo. ¿Sabes que esa horca medía 50 codos? 50 codos son 21 o 22 metros. Es aproximadamente un edificio de 6 pisos. Digo, si ponemos aquí en la ciudad, pues no se ve muy grande, ¿verdad? Pero en aquel entonces seguramente era una estructura, esa horca, que sobrepasaba cualquier construcción. Bueno, ya estaba la horca. Era algo que se enteró toda la gente. Dijeron: ¿y qué es eso? Pues es una horca que mandó a hacer Amán para Mardoqueo, y por eso los eunucos lo sabían. Imagínate aquella sentencia de los labios del rey, lo horrible que se ha de haber escuchado para Amán: colgadle en ella, ¿no? Así que hizo una estructura muy alta, pero era para que lo colgaron a él, ¿no? Y así también es el orgullo, es una estructura muy alta, pero que nos puede hacer resbalar. En el versículo 19: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención en esta parte. No sé, a ver. Ya volvió el sonido. Perfecto. Gracias. No sé si a ustedes, pero la palabra que me llama mucho la atención, bueno, desde luego consumieron de terrores, hay varias palabras, pero a mí me llama mucho la atención la palabra de repente. Ajá. En un abrir, podríamos hablar de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, todas las similitudes, los sinónimos que quieran ustedes ponerle, pero es de un momento a otro. Me llama mucho la atención porque vimos en los versículos anteriores, cuando del 4 al 12, cuando se describía la forma de vivir de estas personas que tropezaban a Asaf y que decían que no tienen ninguna congoja en su vida, que los ojos se les salían de gordura, que ponían su boca contra el cielo y su lengua recorría toda la tierra. Era de aquellos que todo el mundo dice sus dichos, ¿no?
y que eran respetados por sus dichos, claro, dichos en contra de Dios y dichos a favor de sí mismo, ¿no? Pero todas estas personas, al no tener problemas, congojas y tener prosperidad, lo único que hacía era adormecerlas, adormecía su conciencia. Ajá. Ellos pensaban que así vivirían por mucho tiempo. Si yo tengo mi fortuna asegurada, si yo tengo mis contactos asegurados, si tengo tantas cosas aseguradas, pues qué problema. Ahora sí que como decía aquel rico, aquel hombre de los graneros, dice, bueno, pues voy a hacer graneros más grandes, voy a destruir estos, voy a hacer graneros más grandes y voy a decir, alma reposa, ¿no? Entonces, de alguna manera este tipo de situaciones adormecen con respecto a las cosas valiosas, a las cosas eternas. No quiere decir de nada de malo que Dios te prospere. Déjame decirte que si Dios te prospera, es un motivo de alegría, es un motivo para que en la iglesia se alegre también contigo. Pero también es un momento de cuidado para que la iglesia ore por ti, o tú mismo puedas estar agarrado del Señor como debe de ser. Sin embargo, aquella aparente eternidad que tienen esa vida próspera, esa vida sin preocupaciones, termina en un momento. Ajá. Y a mí me da la atención, como dice exactamente David en su Salmo 37. Habíamos visto que el Salmo 37 es parecido a este Salmo, ¿no? 37, versículo 10, pues de aquí a poco, o sea, ¿se acuerdan? En un momento, de repente, no existirá el malo, observarás y no estará ahí. Bien, como habíamos dicho, la prosperidad termina adormeciendo al impío, pero concluimos con este versículo que su fin viene súbita y repentinamente. Y ahora, tú me podrás decir, oye, he conocido personas que nunca buscaron a Dios y vivieron bien todos los días de su vida, y es más, murieron una muerte tranquila, amanecieron muertos como pajaritos, ¿no? Sí, pues déjame decirte que aunque una persona que no quiere conocer a Dios viva toda esta vida abundantemente, va a llegar un momento en que va a enfrentar la eternidad. Y la distancia entre esa vida, esa prosperidad temporal y ese castigo eterno está solamente a la distancia de un latido del corazón. Qué impresionante, ¿no? Esto finalmente nos lleva a ver, bueno, ¿qué pasa después en la eternidad? Dice aquí el mismo versículo 19, perecieron, se consumieron de terrores. ¿Y cómo no se van a consumir de terrores? Imagínate una persona estando en el primer día de su eternidad. Había un chiste muy cruel, una caricatura muy cruel, en donde se veía a varias personas como entrando a una cueva como si fuera el infierno, y un guarda ahí, como un diablo, un guarda ahí, y decía un letrero, decía, este es el primer día del resto de tu existencia, ¿no? Decía, imagínate el hecho de como el rico que dice en Lucas, y el rico abriendo sus ojos, los abrió demasiado tarde, pero abriendo sus ojos se encontró en el tormento. ¿Qué podrías pensar que te consuma en ese momento? Número uno, se darán cuenta que están perdidos. Estoy en un lugar que siempre pensé que no existía, que nunca pensé que iba a llegar aquí, que siempre lo negué, que utilicé toda mi inteligencia para argumentar de que no existía, y ya estoy aquí, pisándolo. En segundo lugar, se enfrentarán a que su terrible futuro no tiene en absoluto una posibilidad de cambiar
A este rico ni siquiera le fue otorgado que mojara con la punta de su dedo, del dedo de Lázaro, su lengua, ¿no? Y en tercer lugar, seguramente les dolerá reconocer que ellos recibieron oportunidades de conocer a Dios en vida, pero que siempre la rechazaron y la menospreciaron. Seguramente van a pensar más cosas, pero yo creo que así como cuando tú escuchas una mala noticia y sientes que te consume algo aquí adentro, imagínate esas 3 terribles noticias, si no te van a consumir totalmente. Ahora, esto nos debe de llevar a pensar, y más que tener una envidia, la envidia que sentía Asaf en un momento determinado, y que quería empezar a hablar como ellos, más bien es decir, Dios, gracias por lo que me das, gracias por lo que permites, y gracias porque te tengo y no voy a ser consumido de terrores. Y es más, lejos de tenerle envidia a estas personas, les tengo compasión. Y bueno, pues la compasión que Dios pueda traer en tu vida al meditar todo esto, te debe de llevar a actuar. Es algo importante. Y a pedirle a Dios por esas oportunidades para que pues Dios te use en este sentido, ¿no? Para que tú seas ese Lázaro. Dios tenía un propósito para Lázaro, anunciarle los sufrimientos eternos a través de la lepra. ¿Te has fijado cómo se ha moldado muy bien este ejemplo de Lázaro y el rico a esta enseñanza de Lázaro? Bien, terminamos con el versículo 20. Como el sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Como el sueño del que despierta. Nosotros podemos hacer el símil entre este tiempo de gracia, en donde aparentemente hay una inactividad de Dios, como si Él estuviese dormido. Sabemos que Él no está dormido, pero sin embargo el juicio sí está dormido, el juicio todavía no se da. Déjame decirte que quien espera a Dios, espera ansiosamente a que Él se despierte y se despierte la justicia de Dios. Todos aquellos que esperamos en Dios anhelamos ese día, y muchas veces escuchamos que a lo mejor ya pronto viene el Señor, y ese es un pensamiento que nos alegra. Sin embargo, este mismo evento que aquellos que amamos a Dios nos alegra, este mismo evento del despertar a Dios es algo terrible para aquellos que lo menospreciaron y que blasfemaron, que pusieron su boca contra el cielo y que además se engañaron pasando su lengua por toda la tierra. Al final estos menospreciadores serán menospreciados por el Rey. ¿Se acuerdan aquel Salmo 2 que decía que se juntaron reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido Jesús, diciendo: desatemos de él, de nosotros sus ligaduras, ¿no? Lo echemos para un lado, ¿no? ¿Qué dice cuál va a ser la reacción del Señor? Se reirá de ellos y después los quebrantará. Así que realmente es un punto. Hay un versículo que nos habla de alguien un rey, el rey Sennacherib, que menospreció a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a través de Isaías? Eso aparece en 2 de Reyes 19:21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Bien, para terminar podemos decir que así debemos meditar acerca de este tiempo de aparente inacción de Dios. Este es el momento en donde Dios espera, en donde se sigue Él presentando como el Salvador.
Sin embargo, llegará el día en donde Él se despertará como un juez que no perdonará, y entonces trastornará el campamento de los impíos. Como dice Éxodo 14:24, aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde su columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Aquella prosperidad, aquel ejército fuerte que tenían, parecía que fuera lo más débil que existiera, ¿no?, delante de Dios. Y por último, un versículo que todos conocen muy bien, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bien, cuando todo esto lo entendió Asaf, hijo, si yo hubiera pasado lo mismo, no sé tú, pero yo hubiera dicho, qué vergüenza delante de Dios. ¿Cómo fui a tener envidia? ¿Cómo fui a pensar esto? Pero eso lo vemos la próxima semana.